Bueno, muy bien. Vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. ¿Sí? A ver, un segundito. Bueno, como les decía, vamos a ver si continuamos en lo que habíamos quedado la semana pasada. ¿Sí? Bueno, semana pasada habíamos llegado hasta acá, creo que la parte de reacciones en sistemas que eran hiperestáticos. ¿Sí? Con un grado de hiperestaticidad. Ay, perdón. Hiperestaticidad. Eh, entonces, al tener, digamos, en consideración de que los cuerpos ahora dejan de ser rígidos y pasan a tener deformaciones, uno puede, eh, sabiendo y habiendo calculado y valorado, ¿no es cierto?, cuánto valen esas deformaciones, utilizarlas como una herramienta más, ¿sí?, como una ecuación más para el cálculo de los esfuerzos, ya sean internos o de reacciones. ¿Sí? Lo que se hace acá, que se pone ahí, es una ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Sí? Se busca, digamos, qué deformación es igual a otra. O sea, una deformación que sea compatible con el uso, digamos, con la forma y el punto de aplicación que tiene la fuerza. Y echamos mano de eso para poder, ¿cómo es?, hallar la relación entre las reacciones de vínculo A y B. ¿Sí? Esto es para un material, ¿sí? Una viga, una columna, perdón, ¿sí? O una pieza estructural, ¿no es cierto?, con material que es el mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tuviéramos dos materiales diferentes? ¿Sí? Acá lo que tenemos que es la deformación total. Acá en el anterior sacamos que la deformación 1 era igual a la deformación 2, ¿sí? Lo que sea, lo que se estiraba uno era lo que se comprimía el otro. A ver, lo voy a marcar acá para que se vea. Bien. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Sí. Bien, perfecto. ¿Sí? Acá teníamos que lo que se deformaba de un lado, lo que se tiraba de un lado era lo que se comprimía del otro. ¿Sí? Y lo sacábamos por el valor del esfuerzo normal. ¿Sí? Si tenemos, digamos, un elemento que está formado por dos materiales diferentes, como por ejemplo un cilindro que tiene cobre por afuera y acero por adentro, ¿sí? Se le coloca acá una placa. Fíjense que acá se nombra y se pone que la placa es una placa súper rígida. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? A ver, pregunto para todos ustedes. ¿Qué quiere decir? Que no se deforma. Claro, exactamente. O que podemos llegar a decir de que la deformación que pueda llegar a tener es, digamos, muy pequeña respecto de la que tienen los otros dos cuerpos. ¿Sí? O sea que podemos considerar una deformación despreciable. ¿Sí? Acá entonces vamos a tener de que esta columna bifásica, ¿sí?, que tenía una longitud L, al aplicarle la carga P, ¿sí?, se va a cortar una longitud delta. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos saber es cuánta reacción toma el acero y cuánta reacción toma el cobre, ¿sí?, de tal manera de saber si eh, ¿cómo es?, alguno de los dos está superando las tensiones máximas que podría llegar a soportar ese material. ¿Sí? Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas proyectadas sobre un eje Y igual a 0, tenemos una reacción que es la reacción del cobre y una reacción que es la reacción del acero, menos la carga P tiene que ser igual a 0. ¿Sí? A ver, encuentro para borrar acá.
Luego, sabemos que delta va a ser igual a lo que se acorta el acero y lo que se acorta el cobre, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que va a cortar o no va a cortar el cobre o el acero? El esfuerzo normal que tome ese material en ese tramo va a ser lo que va a realizar o lograr, digamos, ese acortamiento, ¿sí? Por eso, el acero se va a acortar, ¿no es cierto? Va a tener una deformación delta que va a ser igual a RA por L sobre E por A, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto, P por L sobre E por A. Acá vamos a tomar solamente la reacción RA, que es la que toma el acero, ¿sí? Por el largo del acero sobre el módulo de elasticidad del acero por el área del acero, ¿sí? Y eso nos va a dar la deformación delta, ¿sí? Y por otro lado, RB acá, bueno, en realidad sería RC, que es lo que toma el cobre, por L sobre el E del cobre por la superficie del cobre, es la cantidad que se va a deformar este otro material, que por supuesto van a ser iguales, ¿sí? Entonces como que ahí se van a repartir, ¿sí? Las cargas. Es decir, el cobre va a tener ¿cómo es? Un módulo de elasticidad que va a ser más chico que el acero, ¿sí? Entonces se va a deformar antes, ¿sí? O en realidad se va a deformar con menos carga. Entonces lo que va a hacer es exigir un poco más el acero para que el acero tome más carga para que tengan la deformación iguales. ¿Se dan cuenta? ¿O no? Claro, porque no se ¿Cómo? puede deformar más uno que el otro, se van deformando parejo, digamos. Se van deformando parejo, exactamente. Entonces, digamos, si uno se empieza a deformar más, el que se deforma menos empieza a tomar más carga y empieza a deformarse para poder equiparar al otro. Y así mantienen y van a lograr la misma deformación. ¿Lo ven? Claro, sí, sí. Porque, o Sí, se sea, entiende. pero eso está relacionado por cómo está colocada la placa superior. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Porque la placa superior es Está súper agarrando rígida. todo. Está abarcando todo, digamos. A la placa, al ser súper rígida, lo que hace es que esta carga P que está acá arriba, No la hace pandear, digamos, y apretar más al. no, pandeo es otra cosa, no la hace flexionar. Claro. Si no, haría más carga en lo azul. Sí, podríamos decirlo, sí, 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 sí. Pero esta placa, digamos, si tiene los refuerzos necesarios, ¿sí? O la rigidez necesaria, lo que va a hacer es repartir toda esa carga P en toda esta superficie, de manera, ¿cómo es? Homogénea, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera va a repartir bien la carga P entre el acero y el cobre. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, digamos, el cobre toma menos carga porque en realidad se deforma más fácil y, en realidad, y después va a ir tomando, repartiéndose con el acero, ¿sí? Y logrando, digamos, una deformación pareja, ¿sí? Entonces, esa deformación delta, que es igual para los dos, va a ser cuánto se deforma uno, ¿sí? Teniendo en cuenta la carga que toma, y cuánto se deforma el otro, teniendo en cuenta la carga que toma. Como las deformaciones son iguales, lo que va a haber acá es una variación de cuánta carga toma cada uno, ¿sí? Entonces, con esto, nosotros podemos establecer una relación, ¿sí? Entre RA y RC, ¿sí? Por supuesto que como los largos son iguales, los podemos simplificar, ¿sí? Vamos a tacharlo acá para que se vea. Este largo y este largo lo podemos simplificar porque son iguales, ¿sí? Entonces, todo este término que está acá abajo, que es el E del acero o la rigidez axial del acero,
la vamos a pasar multiplicando. Uy, eso así no era. Lo vamos a pasar multiplicando acá, ¿sí? Y nos queda entonces que RC, perdón, que RA va a ser igual a RC por la rigidez axial del acero dividido la rigidez axial del cobre. ¿Sí? Esa es la relación que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto mayor es la rigidez axial que tenga el acero, mayor carga va a tomar el acero. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Y cuanto mayor rigidez axial tenga el cobre, menor carga va a tomar el acero. ¿Sí? Entonces, si nosotros esto lo despejamos acá en la ecuación 1, que sería la ecuación de la estática, ¿sí? Podemos hallar el valor de RC en función de P, ¿sí? Y por lo tanto después vamos a hallar el valor de RA también con la misma ecuación, ¿sí? En realidad con la ecuación 2. Si nosotros después dividimos la carga que toma el acero dividido el área neta axial del acero y la carga que toma el cobre dividido el área transversal del cobre, sacamos el sigma admisible del acero y el sigma, el sigma resultante del acero y el sigma resultante del cobre. Y esto, ya vamos a ver ahora 2 o 3 diapositivas más adelante, tenemos que compararlo con la máxima tensión que podría tomar ese material. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si esa reacción está por encima del sigma que se llama admisible, lo que vamos a tener que hacer es variar la sección para que en realidad tome más o tome menos carga y evitar, digamos, el colapso de la estructura. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Hasta ahí venimos con lo que es cálculo elástico, ¿sí? Pero no es la única manera que tenemos de calcular las estructuras. Está, y como es, se ve, digamos, no tanto en la carrera nuestra, sino más en las carreras de construcciones civiles, el cálculo elastoplástico, ¿sí? Lo que se hace... ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora mejor. Bien. Bueno, lo que se hace es hacer de que un miembro estructural llegue a la fluencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos la fluencia? ¿Qué dijimos que pasaba en la fluencia? Hay deformaciones sin aumento de tensión. Exactamente. Es decir, que nosotros vamos a empezar a tener un alargamiento del material sin que aumentemos la carga, ¿sí? Es decir, que como que vamos a llegar a un estado límite en el cual esa parte o ese miembro estructural no toma más carga que esa que le da la fluencia. ¿Sí? Entonces, si no estuviese ese miembro estructural, los otros se sobrecargarían porque no tendrían esa ayuda, digamos, de ese material. Y ese otro que llegó a la fluencia, digamos, está en su límite máximo. ¿Sí? Entonces está súper aprovechado el material. Nosotros, como ingenieros electromecánicos, todo lo que nosotros calculemos, dibujemos y diseñemos va a estar dentro de lo que se llama el cálculo elástico. El cálculo elástico. ¿Sí? Lo que es la parte elastoplástica, en realidad nosotros mucho que no la consideramos. Así que lo vamos a pasar medio explicándoselos para que vean de que existe también otra manera de calcular, pero no le vamos a prestar demasiada atención. ¿Sí? Imagínense que nosotros tenemos ese sistema que está ahí,
si nosotros hacemos el equilibrio de este cuerpo, de este punto, que sería la estática de la partícula, ese sistema es hiperestático, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tenemos? 3. 3. ¿Y cuántas ecuaciones de estática podemos plantear? 3. 3. ¿En una partícula? 2. 2, exactamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es a ese miembro de arriba, lo vamos a hacer trabajar de manera plástica, ¿sí? Que llegue a la fluencia, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que a partir de ahí, este tome solamente la carga máxima que puede tomar y ya sabiendo cuánto vale esa carga, calcular las otras dos. ¿Sí? Básicamente así sería el cálculo. ¿Se entiende? ¿Para qué sería eso, profe? ¿Cuál era? O sea, ¿para qué se ¿Para qué hacía? sería? Porque entonces ahí la barra BD estaría con el máximo aprovechamiento del material y la barra AD y CD tendrían que ser más débiles, así entre comillas, porque tenemos la ayuda de la barra BD. Si nosotros no tuviésemos la barra BD, AD y CD tendrían que ser muchísimo, o sea, una mayor sección transversal. Ah, claro. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, pero bueno, eso se lo paso así como modo comentario, como para que ustedes sepan de que no solamente el cálculo elástico existe, sino que también existe el cálculo elastoplástico. ¿Sí? Bueno, nosotros como ingenieros vamos a tener que utilizar métodos de cálculo que lo que van a permitir es poder dimensionar las estructuras en las que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, en el cálculo nosotros vamos a tener que hacer un análisis, ¿sí? Para poder predecir el comportamiento que va a tener esa estructura y, por supuesto, que o vamos a verificar sus dimensiones, ¿no es cierto? O directamente vamos a diseñar y vamos a decir qué sección transversal va a necesitar cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Ahí están marcadas, ¿sí? Las cargas estáticas y solicitaciones características, ¿sí? Las solicitaciones características, intenciones y deformaciones, el comportamiento ante cargas dinámicas, ¿sí? Y ver si estamos en equilibrio, estable, inestable o indiferente. ¿Sí? Para poder, digamos, establecer relaciones entre estas cosas, vamos a tener que estudiar lo que vamos a ver de acá hasta el final del año, ¿sí? Que son modelos matemáticos, ¿sí? Que nos van a decir, bueno, cuando tenemos, por ejemplo, se cumplen tal o cual condición, ¿sí? Las tensiones que se generan se dan por esta causa y valen tanto, ¿sí? O sea, se pueden calcular su valor con esta expresión matemática. Eso es un modelo matemático, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que aprender después es ver cuándo realmente se cumple un modelo, cuándo se puede utilizar un modelo, o cuándo se tiene que utilizar otro, o cuándo se tiene que utilizar otro, ¿sí? De última, también podríamos desarrollar modelos particulares que se adapten a nuestro esquema a nuestra, ¿cómo es? A nuestra estructura en general, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular la resistencia de una represa hidroeléctrica, ¿sí? No es que hay un cálculo que nos diga, bueno, ustedes hagan ¿cómo es? Una represa hidroeléctrica así
y se va, y, ¿no es? Y nos da tanto las tensiones generadas. Para el caso, por ejemplo, de las represas hidroeléctricas, lo que se hace es se modela, ¿sí? Bueno, ahora en este momento hay tantos programas computacionales que ven la parte de fluido, que uno podría simularla, ¿sí? Encontrar todas las características, ver tipo de fundaciones, cantidad de agua, las velocidades y demás, y con eso lo que se hace es se desarrolla un modelo matemático acorde a cada una de las represas hidroeléctricas que hay hoy por hoy en el mundo. ¿Sí? No es que uno hace una estructura reticulada y utiliza el cálculo de estática de la partícula para cada nodo y ya está, para calcular, digamos, por ejemplo, una torre de alta tensión. En el caso de las represas hidroeléctricas, bueno, antes se hacían los modelos a escala, ¿sí? Donde se ponían, digamos, las condiciones con la altura de cota y demás, se lo hacía circular el agua con la velocidad normal del río, ¿sí? Y se veía qué era lo que pasaba, qué pasaba con la erosión, qué pasaba con, ¿no es cierto?, con los movimientos, con las fundaciones y demás, y en base a eso, después se podía, ¿cómo es? Corregir el modelo matemático y llegar a las dimensiones, digamos, que esta represa tendría que tener. ¿Sí? Y bueno, en el caso nuestro, normalmente no es tan complicado, sino que hay que tener en cuenta, digamos, cuáles son los modelos matemáticos ya preestablecidos que deberíamos utilizar. Lo que debemos hacer es estudiar bien cuándo utilizar uno u otro modelo. ¿Sí? Siempre, por supuesto, siempre basándonos en que nosotros estamos en el cálculo elástico. A ver, necesito un segundito, por favor. Bueno, ya volví. Bueno, para el método elástico lo que se toma como límite es el sigma de fluencia. ¿Sí? Es decir, en realidad sería el sigma proporcional, que es en toda la parte del diagrama tensión-deformación donde se cumple la ley de Hooke. ¿Sí? En esa parte, el material se comporta, digamos, como si fuera un resorte, y la fuerza es proporcional a la deformación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar, ¿sí?, en el método elástico es, por supuesto, llegar a la fluencia, que llegamos a la parte de deformación, deformaciones permanentes. ¿Sí? Entonces se establece un coeficiente de seguridad, ¿sí?, lo voy a marcar acá, un coeficiente de seguridad, ¿sí?, que está, digamos, haciendo o disminuyendo el valor del sigma proporcional, ¿sí?, y nos da un valor de referencia que es lo que se llama sigma admisible. ¿Sí? ¿Qué es el sigma admisible? Bueno, el sigma admisible sería el máximo valor de tensión, en este caso normal, ¿sí?, que puede permitirse en el cálculo estructural.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos el cálculo de, ¿cómo es? De, por ejemplo, en el caso de un reticulado, por ejemplo, en el caso de un reticulado, nosotros tenemos una barra que está sometida a la tracción, ¿sí? Nosotros calculamos el esfuerzo que transmite esa barra, ¿sí? Lo dividimos por su sección transversal, ¿sí? Y eso nos va a dar un valor de tensiones normales, un sigma, ¿sí? Ese valor de sigma que nosotros obtenemos tiene que ser menor que el sigma admisible, menor o igual, ¿sí? En el caso del acero dulce, que es el acero que más se usa en la parte estructural, ¿sí? El sigma proporcional está en 2300 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y el coeficiente de seguridad más utilizado es 1,65, lo cual nos da que para el acero dulce el sigma admisible sea de 1400 kilos por centímetro cuadrado. Este es un valor que es súper de referencia, es un valor que ustedes tienen que grabárselo a fuego, tienen que saberlo, ¿sí? Se aplica prácticamente para todo, ¿sí? En lo que es la parte, por lo menos en la parte estructural, ¿sí? Es un valor súper de referencia, ¿sí? Profe, ¿y ese 1,65, o sea, qué sería? Que además un 0,65 extra de seguridad. Podés preguntarme de vuelta porque se cortó. El 1,65, ¿qué vendría a significar el coeficiente de seguridad? Pero, o sea, ¿por qué 1,65? Bueno, el 1,65 en realidad está definido por reglamentos, ¿sí? Hay, digamos, ahora vamos a ver que hay cuatro maneras, cuatro cosas que son las que definen, digamos, el coeficiente de seguridad, ¿sí? Hay mucho de esto sale de lo que es la parte de ensayos y, como es, y digamos, y pruebas y demás, y ver, digamos, lo que se llama calidad del producto, ¿sí? De que el acero, por ejemplo, el acero del SAE-MIDIE tenga siempre las mismas características y demás, la trazabilidad de eso. Esto hace que uno pueda adaptar con seguridad, ¿sí? Un coeficiente en el cual dice, bueno, con esto estamos cubiertos ante cualquier eventualidad, ¿sí? Cualquier imprevisto, cualquier imprevisible, ¿sí? Y hace que nuestra estructura sea estable a lo largo del tiempo, ¿sí? No es algo, digamos, que se nos ocurrió que vale 1,65, sino que ha sido determinado con años de estudio. Bueno, acá esto es la parte que hablamos de lo que es el método rotura, el método plástico, y en realidad lo que hace es usar el agotamiento. En el tema de, ¿cómo es? Lo que es el hormigón armado, si llegamos a sigma de fluencia, lo que vamos a tener es una rotura. Pero si en el acero lo que nosotros vamos a tener, en realidad, es un alargamiento sin carga, ¿sí? Pero después el acero sigue resistiendo muchísimo, muchísimo más, ¿sí? Pero bueno, esto es el reglamento nuevo, europeo y demás, que bueno, que sigo insistiendo, no viene el caso estudiarlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a determinar el coeficiente de seguridad cuando estamos calculando elementos de máquina? ¿Sí? En parte, el coeficiente de seguridad tiene que cubrir la ignorancia, ¿sí? ¿La ignorancia qué es la ignorancia? Son todas las cosas que nosotros tomamos, todas las hipótesis que nosotros tomamos como ideales para un modelo matemático, ¿sí? Y en realidad no son tan ideales, ¿sí? Todas esas
esas variables que nosotros dejamos de tener en cuenta, ¿sí? Que en realidad no podemos tener certeza de lo que en realidad no podemos tener certeza, digamos, más que certeza sería hacer, digamos, un cálculo tan complejo, digamos, con tantas variables, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con la ignorancia. Y después está lo que es la incertidumbre, que tiene que ver en realidad con que nosotros le vamos a aplicar una carga, ¿sí? O consideramos que una estructura va a estar sometida a tal o cual carga, ¿sí? A una sobrecarga y algún impacto dinámico y demás, pero en realidad hay cuestiones que por ahí se escapan, digamos, a las hipótesis que uno plantea, ¿sí? O sea, puede ocurrir algún imprevisto, imprevisible, como decíamos recién, que nos saque, digamos, de lo que nosotros habíamos pensado que iba a suceder. Entonces, todo esto, como yo les comentaba recién, ¿sí? En el coeficiente de seguridad, nosotros vamos a tener incluido la incertidumbre del tipo de carga y la magnitud, las simplificaciones de las hipótesis que hacemos para solicitaciones y tensiones, ¿sí? La calidad del material, ¿sí? Hoy por hoy la calidad del material ha avanzado muchísimo, digamos, hoy se puede tener trazabilidad de los materiales que se utilizan. Y, ¿cómo es? Los materiales son súper homogéneos y demás. Hace unos años atrás no era tan así, ¿sí? Existe la posibilidad de que haya concentración de tensiones, ¿sí? Haya lugares donde las tensiones se magnifiquen por algún cambio de dirección o algún punto de concentración, como por ejemplo un enlace recto, ¿sí? O una soldadura o demás. El tipo de ambiente en el que se va a instalar. Esto es súper importante. No es lo mismo instalarlo ¿sí? en un lugar bajo techo que en un lugar a intemperie, un lugar donde tengamos, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, bruscos y de gran amplitud, ¿sí? Imagínense que pasando los 500 grados, el acero baja a la tercera parte su resistencia mecánica. Así que si ustedes instalan algo en algo que va a superar los 500 grados, tendría que ser 3 veces más grande que lo que tendría que ser realmente, porque si no se nos va a caer, ¿sí? Parte de lo que pasó en su momento con las Torres Gemelas, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Qué grado tiene de incidencia sobre la vida humana una rotura? ¿Sí? No es lo mismo, digamos, poner un tanque de agua para un molino que está para darle de comer, digamos, al ganado vacuno en el medio acá de Talita, que si fuera, ¿no es cierto?, la estructura que sostiene, por ejemplo, un compresor que está dentro de una fábrica, adentro del predio de la fábrica, o algo que está teniendo un equipo médico, ¿sí? Que hay mucha gente involucrada, algo que tenga que ver con un edificio, ¿sí? Algún lugar público, ¿sí? Hay veces que no tenemos una
certeza sobre qué es lo que puede llegar a causar la rotura, ¿sí? Cómo se pueden iniciar, por ejemplo, fracturas y demás. Entonces, todas esas cosas tienen que ver, todo eso hace de que nuestro coeficiente de seguridad tenga que ser más grande. Existe la probabilidad también de que nuestro material no mantenga su propiedad a lo largo de toda su vida útil, ¿sí? Entonces, mucho, por ejemplo, pasa ahora, el otro día hablaba con unos colegas, con el tema ahora de que está dando vuelta mucho el tema de la impresión 3D, ¿sí? Hay mucho ahí que está dando vuelta con la impresión 3D. Se conoce de que los plásticos no mantienen su vida útil, no mantienen su propiedad a lo largo de la vida útil. Tienen volátiles, tienen ¿cómo es? Resquebrajamientos, tienen incidencia de la luz ultravioleta, tienen, hay como una, ¿cómo se llama? Una depresión del mismo material con el paso del tiempo. En cambio, cuando uno hace una pieza de acero, el acero es acero durante toda su vida, ¿sí? Y mucho más. Y si está protegida con algún recubrimiento externo, como por ejemplo una protección catódica, como por ejemplo un zincado o un cromado, o bien, o sea, con alguna protección tipo, ¿cómo es? Alguna pintura, ya mantenemos esas propiedades a lo largo de toda su vida, ¿sí? Hay estructuras, hemos visto estructuras de acero que tienen cientos de años y siguen estando en pie, ¿sí? No se puede decir lo mismo, por ejemplo, de las cosas que se fabrican hoy por hoy con la impresión 3D, ¿no? Esto es importante que lo sepan, ¿sí? Las sobretensiones que se generan en la construcción y montaje. Si ustedes, por ejemplo, hacen, acá en el tema de la fabricación, hay muchísimo de lo que es, que van a ver después el año que viene, lo que se llama ajuste y tolerancia, ¿sí? Tolerancia de fabricación, ¿sí? ¿Qué tanto qué discrepancia en la medida podemos llegar a tener? ¿Sí? Porque imagínense que ustedes, por ejemplo, están haciendo, bueno, el caso más típico es que estén armando las barras de una estructura reticulada, y cuando lleguen a poner la última barra, por ejemplo, de un puente, resulta que le faltan, no sé, 5 milímetros para que coincida un perno con el otro, ¿sí? O sea, el perno con el agujero. Yo les puedo asegurar de que ahí en la obra ese perno va a entrar. Lo van a hacer entrar. De la manera que sea, pero lo van a hacer entrar, ¿sí? Entonces, si ya tenemos esa barra que está sobretensionada, y nosotros lo habíamos calculado con una tensión, y a eso le agregamos la sobretensión que se genera debido a que está estirada porque no llegaba, o porque está comprimida porque sobraba, entonces estamos más cerca de tener un colapso. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, sí. Sí. Maxi. Hay sobretensiones que se generan, por ejemplo, en los materiales, cuando nosotros los soldamos, cuando nosotros los calentamos, ¿sí? Cuando nosotros los mecanizamos, ¿sí? Se van generando sobretensiones cuando uno corta la fibra, cuando uno la agrega, ¿sí? El shock térmico, por ejemplo, que produce la soldadura, en materiales que tienen un carbono, vamos a decirle, de medio, ¿sí? Hace que, digamos, la estructura cristalina alrededor de la soldadura cambie, ¿sí? Si no se toman los recaudos necesarios, cambia, y cambia muchísimo, ¿sí?
Y eso hace, digamos, que un material ahí esté comprimido, esté, eh, eh, digamos, en el lugar focalizado, ¿sí? Digamos, y eso puede llegar a hacer que, por ejemplo, que una soldadura se parta, ¿no es cierto? Y claro, y al partirse eso, eh, deja de estar soportando y va a sobretensionar el resto de la estructura también, ¿sí? Y acá podemos decir también de que va a haber un comportamiento distinto en el material, digamos, por el tamaño. No es lo mismo, digamos, el tamaño de una probeta que uno ensaya en una máquina de ensayo que tiene todos los recaudos y demás, que un material que, bueno, que está de mayores dimensiones, que está en la planta cuando lo estamos fabricando, lo estamos construyendo y bueno, y demás. ¿Sí? Ese valor del sigma admisible, ¿no es cierto?, es de 1,25 a 4. ¿Sí? Y siempre el sigma admisible va a ser igual al sigma elástico, o sigma proporcional en realidad, dividido el coeficiente de seguridad. ¿Sí? Pero bueno, como yo les digo, el valor del acero en 1400 kilos por centímetro cuadrado es un valor súper normal, un valor súper característico, ¿sí? Que se puede tomar como punto de partida para cualquier cálculo estructural. Fíjense acá, que si nosotros tenemos, conceptualmente tendríamos cargas, solicitaciones y tensiones, material y el ambiente en el que está colocado. Si las cargas están determinadas de una manera certera, y nosotros sabemos que va a ser esa la carga y no va a haber ¿cómo es? Ninguna otra sobrecarga a lo largo de su vida útil. ¿Sí? O sea que estamos con certeza de que eso es así. Las solicitaciones y tensiones también de manera fehaciente se han logrado, se han determinado. El material tiene certificaciones, tiene trazabilidad, tiene todo que nos indica de que el material tiene tal o cual propiedades y sabemos que ese material es así. Tenemos, digamos, documentación que lo respalde y está en un ambiente controlado, ¿sí? Que no le produzca corrosión ni deterioro por ácido, ni temperatura, ni demás. El valor del coeficiente de seguridad tendría que valer entre 1,25 y 1,50. ¿Sí? Mínimo 1,25 siempre. Y podría llegar hasta 1,50. ¿Sí? En este caso, las cargas permanentes, ¿sí?, son muchísimo más grandes que las cargas dinámicas o cargas eventuales que podemos llegar a tener. ¿Sí? En el caso más utilizado en el cálculo, que es donde tenemos, ¿sí?, una determinación sencilla de las cargas, una determinación sencilla de solicitaciones y tensiones, material estándar, ¿sí?, y un medio ambiente que es razonablemente constante, ¿sí? El coeficiente de seguridad tendría que valer entre 1,50 y 2, entre 1,5 y 2, y de acá salimos con el valor más característico que dijimos que era 1,65. ¿Sí? Pero en el caso de que no tengamos una buena determinación de las cargas, no tengamos una buena determinación de las solicitaciones y tensiones, que no tengamos buena confianza o
una buena referencia de calidad del material y que esté en un ambiente que sea variable y demás, ya el coeficiente de seguridad tendría que ser más grande de 2 a 2,5. ¿Sí? Bien. Bueno, acá nos quedaría lo que estuvo pared delgada, pero bueno, eso después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y esto es lo que hablábamos el otro día, con el tema de cuando tenemos, por ejemplo, una estructura que está a la intemperie, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de acá, en la zona nuestra, que tenemos diferencias de temperatura que van desde los 3, 4 grados bajo cero, a veces más, hasta los 40, ¿sí? Grados centígrados, ambiente, y si está eso al sol, llega a 70, 80, 100 grados, ¿sí? Si está bajo el impacto de la luz solar, tenemos una variación de longitud debido a la energía calórica. ¿Hasta dónde me escucharon? Volvemos aquí. Bueno, yo les decía de que cuando tenemos, digamos, aumento de temperatura por aporte de energía solar, eh, se produce lo que se llama el fenómeno de la dilatación lineal, ¿sí? En elementos que tengan una dimensión más grande que las otras dos, ¿sí? Y mientras tengan un extremo libre no hay ningún problema, porque en realidad se va a alargar, se va a cortar y va a tener ese grado de libertad, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, que esté bien potrado, ¿sí? Tenemos, digamos, si la longitud L, esta, de un sistema bien potrado, es constante, ¿sí? Es decir, digamos, que es inamovible, ¿sí? Que no es que no acompaña el movimiento en este caso, de una viga, ¿sí? Si nosotros le dejamos un extremo libre y le aumentamos la temperatura, ¿sí? Vamos a tener un delta, ¿sí? Una variación de la longitud, que va a ser igual al coeficiente de dilatación por por la variación de temperatura por la longitud, ¿sí? Vamos acá, de vuelta, ¿sí? Esa variación delta, ¿no es cierto?, es alfa por delta T por L. El alfa, fíjense que acá está expresado como 1 sobre grado centígrado, ¿sí? Y en algunos lados van a ver que puede expresarse como, por ejemplo, veamos el del acero, 0, acá, 13 por 10 a la menos 6, centímetros sobre centímetro, grado centígrado. ¿Qué significa esa dimensión, esa unidad? Centímetros sobre centímetro, grado centígrado.
¿Alguien se quiere arriesgar a decir algo? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Acá el coeficiente de dilatación térmica tiene unidades 1 sobre grados centígrados, ¿sí? Y en algunos libros, en algunos autores van a encontrar que dice que el coeficiente de dilatación térmica es, por ejemplo, tantos centímetros sobre centímetro grados centígrados, ¿sí? O metro sobre metro grados centígrados, o milímetros sobre milímetro grados centígrados. ¿Qué significaría eso? Milímetros sobre milímetro grados centígrados. O centímetros, o sea, unidad de longitud dividido unidad de longitud por unidad de temperatura. Lo tenés que multiplicar por la temperatura en grados centígrados y te da lo que se estira. Bueno, sí, esa sería la idea, porque por eso es el alfa, el coeficiente de proporcionalidad que hace que esto, que nosotros sabemos que es proporcional, la variación de temperatura y de longitud, se convierta en una igualdad. Yo quiero que ustedes me digan qué significa la unidad. ¿Qué significa esas unidades que tiene el coeficiente alfa? Que por cada unidad de longitud de material, eh, la longitud va a cambiar una unidad por grado centígrado. Bastante bien, bastante bien. Es decir, por ejemplo, si le queremos poner un número para que sea más fácil, en el caso del acero, se va a alargar 13 por 10 a la menos 6 centímetros por cada centímetro de largo que tenga la pieza y por cada grado centígrado que aumente la temperatura. ¿Se entiende? Sí. Acá fíjense este dato acá medio alegórico que han escrito acá, que un puente de 50 metros que pase de 0 a 50 grados, que sería característico acá en la zona nuestra, puede llegar a aumentar hasta unos 40 milímetros de largo. ¿Sí? Y no es poca cosa. O sea, tendría que haber una diferencia de 50 grados o de 0 a 50. No, el delta T son 50 grados, porque pasa de 0 a A 50 ver, a grados, ver. ¿sí? Algo bastante característico acá, porque acá que estemos no sé, en 3, 4 grados bajo cero es bastante característico. Este invierno nomás ya hemos tenido esa temperatura. Y ahora estos días de sol, no sé si alguno en la casa de ustedes tiene algún termotanque solar. Acá el de mi casa ya está hirviendo con la temperatura con la radiación del sol nomás, sin backup eléctrico, ya empieza a hervir el agua. Así que se llegan a temperaturas 70, 80, 90 grados, se llega. ¿No? Claro, sí. Bueno, entonces imagínense ustedes que si esto estuviera libre, se va a alargar, digamos, lo que nos indique el coeficiente de dilatación térmica. ¿Sí? Tantos milímetros por milímetro de largo que tenga por grado centígrado que aumente la temperatura. ¿Sí? Y como está empotrado, es decir, que no se puede mover por la temperatura, la reacción que tiene la pared, ¿sí? O en este caso sería el empotramiento, sobre esta viga, es la fuerza necesaria que nosotros tenemos que hacer para poder llevarlo desde la posición en la cual se estiraría si estuviera libre, hasta de nuevo la posición de longitud original. Es como si veíamos recién el puente, ¿sí? El puente este que está acá dibujado. Si esto se alarga 40 milímetros, cuando pasa de 0 a 50 grados, si tuviera empotrado de los dos lados, ¿sí? Si tuviera empotramiento acá y tuviera empotramiento acá,
la fuerza que se genera en el empotramiento es la fuerza necesaria para poder sacarle esos 4 centímetros, esos 40 esos 40 milímetros de largo de más que tiene debido al aumento de temperatura. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Bien. Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones te queda que el delta que se da por la temperatura tiene que ser igual al menos delta, ¿sí?, que se genera por la reacción R. ¿Sí? De acá nos quedaría entonces que la reacción, que esta R, que es la fuerza necesaria para llevarlo de vuelta a la posición original, sería el coeficiente de, el módulo de Ian por el área transversal, por el coeficiente de dilatación térmica, por la variación de temperatura. Si todo esto lo dividimos por el área, nos daría tensiones normales, igual a R sobre el área, igual a E por alfa por delta T. Y esto por supuesto que tiene que ser menor, al menos en este caso así, llamémosle sencillo, tiene que ser menor a las tensiones admisibles del material que estamos usando. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno. A ver, hacemos 10 minutos y volvemos. Dale, Maxi. Bueno. Bárbaro. Veníamos hablando de lo que eran tensiones normales. ¿Sí? Lo habíamos definido como el esfuerzo normal dividido el área. ¿Sí? Ahora veamos otro tipo de tensiones que se generan. ¿Sí? Vamos a imaginar un perno, ¿sí?, que hace de unión entre dos planchuelas. ¿Sí? Una planchuela sería como si fuera un cáncamo, o por ejemplo puede ser una articulación como si fuera un vínculo de segunda especie. ¿Sí? Nos tenemos dos placas de espesor más chico y una de espesor más grande, que están unidas a través de un perno, ¿sí?, de tal manera que generan una fuerza asimétrica, ¿sí? Las dos planchuelas estas se reparten P sobre 2 y P sobre 2, y esta otra la carga. Todo está siendo soportado por este perno que está aquí en el medio. ¿Sí? Vamos a transmitir las fuerzas de tal manera que lo que realmente está soportando la unión de estas planchuelas son las secciones transversales que tenemos en el punto AB y en el punto CD. ¿Sí? En realidad serían las secciones AB y CD. ¿Sí? Todas estas que nosotros tenemos acá, que son las resistentes, tratando de encontrar para dibujar, todas estas que nosotros tenemos acá las podríamos integrar en una sola fuerza, ¿sí?, que sería la fuerza que se opondría a el esfuerzo de esa carga P, ¿no? Estas fuerzas T, que son las fuerzas de corte, son las que tratarían de cizallar o separar el bulón, tratando de que nos quede una parte del bulón por acá, otra parte del bulón por acá, y otra parte del bulón por acá. ¿Sí? Cortarlo básicamente a nuestro bulón. Las tensiones que se generan, en realidad, las vamos a denominar tau,
¿sí? Como tensiones de corte, ¿sí? Designadas con la letra tau, ¿sí? Y la vamos a definir como la derivada de t respecto de A, ¿no? ¿Sí? Y tiene una distribución de tensiones que va a ser normal a la sección que está en contacto, ¿sí? A ver si puedo dibujar acá, ¿sí? Las tensiones son en realidad normales a las tensiones que están en contacto, por eso tiene esta forma así media ovoidal, ¿no? Pero podemos considerar que podemos calcular un tau medio, ¿sí? De la misma manera que habíamos calculado el sigma, ¿sí? Definiendo ese tau medio como la tensión de corte T, o el esfuerzo de corte T, dividido el área transversal. Vamos a aislar un paralelepípedo en la sección AB, ¿sí? Y vamos a tomar una tensión principal, ¿sí? De tal manera que esto le hicimos una entalladura para que se clave y no tengamos flexión, ¿sí? Y en este paralelepípedo que tiene una altura de un diferencial, ¿sí? Vamos a tener una fuerza 1 o una tensión 1 en un sentido y una tensión 2, de tal manera que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X sea 0, ¿sí? Y a su vez vamos a tener que tener como T, como este paralelepípedo tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Y las tensiones tau 1 y tau 2 generan un par, vamos a tener que tener un par que contrarreste esto, que van a ser las tensiones tau 3 y tau 4, ¿sí? Que van a hacer que el par sea nulo, si la sumatoria de momentos sea nulo, y la sumatoria de fuerza en I también sea nulo, ¿sí? De acuerdo a esto, podemos saber de que siempre que tengamos tensiones en un sentido, ¿sí? Vamos a tener una igual del sentido contrario en la cara distinta del paralelepípedo, ¿sí? Entonces siempre se van a presentar de a pares. Y si tenemos, por ejemplo, una tensión T en una cara, vamos a tener que tener una T4 en una cara, vamos a tener una tensión T3 en la otra, sí o sí. Y van a tener que tener sentido contrario para que los pares sean antagónicos. ¿Qué pasa con las caras de este paralelepípedo cuando nosotros lo miramos de frente, lo miramos de esta parte de acá? ¿Sí? Tau 1 y Tau 3 van a tratar de estirar una esquina, y Tau 2 y Tau 4 van a tener que estirar la otra esquina, ¿sí? Por lo tanto, la deformación que se genera ¿cómo es? En el corte, en realidad es una distorsión. Es un ángulo ¿cómo es? De deformación que nosotros tenemos, ¿sí? Por supuesto que no vamos a tener una variación del volumen del cuerpo porque, o sea, no podemos crear material, ¿no? ¿Sí? El comportamiento de tau respecto de la distorsión específica gamma, en realidad es muy, muy parecido a lo que ¿cómo es? ¿Cómo es? O el diagrama de tensión de formación, ¿sí? De formación específica. Es decir, que vamos a tener también, aparte de fluencia, vamos a tener también
un periodo elástico, ¿sí? Un periodo elástico proporcional, vamos a tener una parte de fluencia y sí, podemos tener una rotura por corte. ¿Sí? En la parte elástica, la ley de Hooke se va a escribir como tau igual a G por gamma, siendo G el módulo de elasticidad transversal, ¿sí? O el de cortadura. Es sabido que de las cargas se generan las solicitaciones y son las solicitaciones las que van a generar las tensiones, ¿sí? Entonces, si aislamos un paralelepípedo elemental, ¿sí? Tenemos que restablecer el equilibrio de R en cada una de las caras resultantes que tenemos ahí, ¿sí? Vamos a tener, entonces, una componente que vamos a llamar, a ver si encuentro dónde dibujarlo, una componente normal, ¿sí? De esa R, ¿sí? Y después vamos a tener una tensión de corte, un esfuerzo de corte, tau ZX y tau ZI, ¿sí? La nomenclatura de esto está dado tal de que la tensión T, ¿sí? Es perpendicular a Z y paralelo al eje Y. Acá es paralelo al eje Z, perdón, perpendicular a Z y es paralelo al eje X, ¿sí? Por eso tenemos esta denominación acá y esta otra denominación acá, ¿sí? Tomemos entonces un paralelepípedo elemental, ¿sí? Vamos a tener entonces que si tenemos tensiones sigmas, ¿sí? Y tensiones tau, ¿sí? Estas van a ser función del espacio donde se encuentra y del tiempo en el que está siendo aplicado, ¿no? Si lo consideramos en un instante, ¿sí? Las tensiones van a ser generadas solamente en el punto de aplicación, ¿sí? En el punto donde estamos considerando donde tenemos ese paralelepípedo, ¿sí? Entonces, en un caso completo de tensiones, vamos a tener en una cara, ¿sí? Podemos tomar, por ejemplo, las caras inferiores o las caras superiores, ¿sí? No tengo pastilla acá. Tensiones sigma X, ¿sí? Que serían perpendiculares al plano ZI. Tensiones sigma Y, que son perpendiculares al plano ZX. Tensiones sigma Z, que son perpendiculares al plano XY, ¿sí? Y vamos a tener tensiones XY, tensiones IX, tensiones IZ, tensiones ZI, tensiones ZX y tensiones XZ. Todas estas tensiones de corte tau. Y del otro lado vamos a tener tensiones normales. Sigma Z', sigma X', sigma Y', ¿sí? Y también las tensiones de corte tau ZI', tau ZX', tau XZ', tau XY', tau IX', tau IZ', ¿sí? Podemos decir de que sigma X es distinto de sigma X', dado que tenemos una variación
en diferencial de x, ¿no? Entonces, sigma x es la función 1 que depende del punto x y z, ¿sí? Sigma xy es otra función que depende de x y z también, ¿sí? Tau zx es otra función y así sucesivamente. Entonces, si tenemos que en la cara zi por variar en x un diferencial de x, vamos a tener que sigma x' va a ser sigma x más un diferencial de sigma x. Esto es medio bastante bardo, pero es para poder llegar a una conclusión después. ¿Sí? Como estamos hablando de Rn, tenemos que sigma x' es igual a sigma x más la derivada parcial de sigma x respecto de x por diferencial de x. ¿Sí? En las otras caras vamos a tener también tensiones que son semejantes. ¿Sí? En lo que es tensiones de corte, tanto en XY como en XZ. Si consideramos las fuerzas másica, o sea, las fuerzas del peso que tiene, ¿sí? Vamos a tener que la masa es la magnitud de masa, ¿sí? Es la masa por el volumen, diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, ¿sí? Por lo tanto, cada una de las componentes ortogonales va a ser X por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, Y por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, Z por diferencial de X, diferencial de Y por diferencial de Z. Para encontrar el equilibrio interno, entonces, tenemos que las fuerzas, todas las fuerzas tienen que valer cero, ¿sí? Porque está en equilibrio el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y, la sumatoria de fuerza en Z tienen que ser igual a cero, ¿sí? Y el momento también tiene que ser igual a cero. Para eso tal cual como habíamos visto en la estática, ¿sí? Sumatoria de momentos respecto al eje X0, respecto al eje Y0 y respecto al eje Z0. Por el principio de inercia, sabemos que fuerza igual a masa por aceleración, como la aceleración es igual a cero, la masa inercial también es cero, ¿sí? Y como sabemos que la aceleración angular también es cero, no tenemos inercia por giro, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante de las tau produce un momento de igual magnitud en sentido contrario, y si G es el punto respecto al cual se calcula la masa, la fuerza másica pasa por G, ¿sí? Se cumple 2, es decir que no tenemos un momento. Entonces las ecuaciones van a partir de la sumatoria de la fuerza en cada uno de los ejes. Sumatoria de la fuerza X igual a 0, tenemos esa hermosa expresión que tenemos ahí, ¿sí? Donde tenemos sigma X', ¿sí? Que era sigma X por la derivada de sigma X respecto de X por diferencial de X, por diferencial de Y, por diferencial de Z, menos sigma X diferencial de Y por diferencial de Z, más tau y X por la derivada parcial de tau xy respecto de Y por diferencial de Y, por diferencial de X por diferencial de Z, y así sucesivamente, más la fuerza másica, que sería X por diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z igual a 0, ¿sí? Entonces nos queda que la derivada parcial de X respecto
la derivada parcial de sigma x respecto de x más la derivada parcial de tau xy respecto de y más la derivada parcial de tau zx por diferencial respecto de z más x tiene que ser igual a 0. Eso sería la expresión 1. Haciendo lo mismo para fx, para fi, para fz, llegamos a estas tres ecuaciones del equilibrio interno. ¿Sí? Ahora, sabiendo que las tensiones tangenciales, ¿sí? Dijimos que tenían que presentarse a pares y ser iguales y de sentido contrario. ¿Sí? La sumatoria de momentos respecto al eje X tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si nosotros tomamos a X' como el punto central, acá, teniendo la distancia para arriba, diferencial de X sobre delta X, diferencial de Z sobre 2 y diferencial de Z sobre 2, y la distancia desde el punto central en X, como diferencial de Y sobre 2, diferencial de Y sobre 2, me queda que tau y Z por diferencial de X por diferencial de X por diferencial de Z por diferencial de Y sobre 2 más tau y Z', que sería todo esto que tenemos acá, por también hay expresión diferencial de Z, diferencial de X, diferencial de Y sobre 2, menos tau ZI por el semivolumen ahí, menos tau ZI', que es toda la expresión que tenemos acá, por el semivolumen, tiene que ser también igual a 0. ¿Sí? Despreciando los infinitesimos de orden superior, ¿sí? Y dividiendo todo por el semivolumen, nos queda que 2 por tau xy, 2 por tau iz menos 2 por tau zi tiene que ser igual a 0. De acá nos queda que las componentes iz y zi tienen que ser de igual magnitud y sentido contrario. ¿Sí? Eso es lo que se llama principio de reciprocidad o el teorema de Cauchy. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Si tomamos ahora una columna donde el Z sea muy pequeño, es decir, que no tengamos tensiones a lo largo del eje Z, tensiones normales, ¿sí? Podríamos tener un estado bidimensional de tensiones, ¿sí? Un espesor, una vez que sea finito de espesor, ¿sí? Donde tendríamos un paralelepípedo como este que está acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si nosotros estudiamos qué es lo que pasa con las tensiones de corte y normales, cuando tenemos un plano, ¿no es cierto?, que pasa por el punto A, que no es perpendicular que no es ni paralelo ni a X ni a Y, ni a X ni a Z, ni a X ni a Y, perdón, ¿sí? Podríamos tratar de calcular el valor de sigma alfa y de tau alfa, ¿sí? Para ver qué resultado obtenemos, ¿sí? Y este tau alfa y sigma alfa van a ser funciones, por supuesto, de los valores de las tensiones normales y de las tensiones de corte. Y por supuesto que del ángulo alfa. ¿Sí? Planteamos entonces ahí un paralelepípedo, ¿sí? Lo cortamos con ese plano pi, nos va a dar una cara A que tiene un espesor E y un largo
diferencial de S, ¿sí? Y los lados, los catetos van a ser diferencial de S coseno de alfa y diferencial de S seno de alfa, ¿sí? Vamos a tener una resultante, ¿sí? Que va a tener una resultante en X y una resultante en Y, ¿sí? Para poder contrarrestar el equilibrio, ¿sí? Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que Rx por diferencial de S por diferencial de E, que sería el área esta, porque Rx va a ser una tensión también, tiene que ser igual a sigma X por coseno de alfa por diferencial de S por E, más tau xy por seno de alfa diferencial de S por E. ¿Sí? Entonces nos queda que Rx va a ser a sigma X por coseno de alfa más tau xy por seno de alfa. Haciendo lo mismo, pero con sumatoria de la fuerza proyectada según el eje y igual a 0, ¿sí? Nos queda entonces que Ri va a ser igual a sigma I por seno de alfa más tau xy coseno de alfa. ¿Sí? De estas dos expresiones, ¿sí? Y tomando en cuenta ahora que sigma alfa y tau alfa van a estar ¿cómo es? Paralela y normal al plano pi, ¿sí? Lo vamos a expresar en función de estas dos resultantes que habíamos hallado, que eran Rx y Ri, ¿no? Por lo tanto, sigma alfa va a ser igual a Rx coseno de alfa más Ri seno de alfa, ¿sí? Y tau alfa va a ser igual a Ri coseno de alfa menos Rx seno de alfa, lo que está marcado ahí en azul. Reemplazando por los valores que teníamos allá arriba, nos queda sigma alfa igual a sigma x coseno cuadrado de alfa más 2 tau x seno de alfa coseno de alfa más sigma y seno cuadrado de alfa. Y tau alfa es sigma y menos sigma x por seno de alfa coseno de alfa más tau xy por coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Todo esto, ¿sí? Y teniendo en cuenta estas identidades trigonométricas, van a resultar en dos expresiones que son, ¿cómo es? ¿Cómo es? Las ecuaciones de paramétrica de un círculo, ¿sí? Y van a tener su valor máximo cuando, ¿cómo es? Las tensiones, cuando el ángulo, en realidad, 2 alfa, es igual a 2 tau xy menos sigma x menos sigma y. ¿Se acuerdan de alguna expresión media parecida a esto? Que lo vimos allá en el primer cuatrimestre. El círculo de Moore. Exactamente, el círculo de Moore, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros podemos ir girando esto, ¿sí? Vamos a hallar un valor de sigma 1 y sigma 2 que van a llamarse, ¿cómo es? Tensiones principales, ¿sí? Y van a ser los máximos valores que vamos a tener de tensiones normales, ¿sí? Y todo esto se pueden, ¿cómo es? Cuando nosotros tenemos sigma 1 y sigma 2, que son valores normales, las tensiones de corte valen 0, ¿sí? En esa posición. Sin entrar tanto en detalle por ahí en las ecuaciones, que se lo dejo para después lo vean ustedes. Quiero llegar al círculo, ¿sí? Vamos a tener un punto donde vamos a tener las tensiones máximas normales, sigma 1 y sigma 2, y para otro lado vamos a tener otro ángulo en el cual vamos a tener las tensiones de corte máximo, ¿sí? Que va a ser cuando sigma
las tensiones normales sean iguales. ¿Sí? Y acá vamos a obtener nuestro querido círculo de Moore para tensiones. ¿Sí? Se opera exactamente de la misma manera que habíamos operado ¿cómo es? Con los momentos de inercia, ¿sí? Con la única diferencia de que acá las tensiones normales pueden tener valores negativos. ¿Pueden las tensiones normales tener valores negativos? Sí, Claro, por supuesto, porque tenemos tensiones de compresión, ¿sí? Que es la diferencia que tiene con el círculo de Moore de momentos de inercia, porque los momentos de inercia, al hacer expresiones al cuadrado, nunca van a poder tener valores negativos. Sí, sí es producto de inercia, pero no los valores ¿cómo es? De momento de inercia, ¿sí? Entonces acá el punto 2, por ejemplo, puede estar del otro lado del cero, ¿sí? Podría estar perfectamente por acá, ¿no? ¿Sí? Bien. sí. Y bueno, veo que están bastante cansados, así que vamos a marcar acá los puntos principales del círculo de Moore, que serían sobre el diámetro, vamos a tener las tensiones principales sigma 1, sigma 2, que van a ser las máximas tensiones normales que podemos llegar a tener para la posición alfa 0, ¿sí? Y para la posición alfa 1 vamos a tener la máxima tensión de corte, ¿sí? Que es cuando sigma 1 y sigma 2, perdón, cuando sigma alfa 1 y sigma alfa 2 valgan exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí lo llaman sigma promedio, ¿sí? O la semisuma, si quieren, ¿sí? Bueno, hasta acá llegaremos hoy, ¿sí? Porque esto es bastante pesado. Y bueno, y para mañana entonces vamos a tratar de definir cuándo vamos a tomar el parcial. Así ya lo tenemos ahí, le ponemos una fecha. ¿Ok? Bueno, Así que bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, Vamos, Diego. sí. Vale, nos vemos. Hasta luego. Maxi, ¿Sí? le hago una consulta. El tema de la teoría, ¿dónde se puede sacar? ¿De qué libro? ¿Del Bill Johnson? Esto, mirá, Sí. esta parte de Millonton no está. Eh, hay, acá en esta parte de resistencia hay que como que hacer un popurrí, hay que ir un poco de cada lado, ¿viste? Hay algo que está en el Etiopín, hay algo que está en el Pisarenko, hay algo que está en el Timoshenko, ¿sí? Después vamos a ir viendo punto por punto dónde vamos a elegir para sacar la teoría. Ok. Sacar un poco de cada uno. Un poco de cada uno, exactamente. Perfecto. Listo. Muchas Muy gracias. bien. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos. Hasta luego.